actividades de valor agregado que son tan importantes para que funcione la minería, pero además le sirven para competir mundialmente. ¿Cómo hacer? Porque aquí también algunas veces hemos planteado eso, la necesidad de que aquí aprovechar nuestra minería. Claro, la minería incluso tendría que desarrollarse más. En realidad la minería chilena es más grande que la peruana, ¿no? El cobre es 3 veces o 4 veces más que el cobre que producimos nosotros. Pero de todos modos, aquí también hay una industria metalmecánica que, por ejemplo, abastece de equipos, de piezas y partes a la minería. Y no solamente la minería, la pesquería también. Y eventualmente, en fin. Entonces, ¿cómo hacer para desarrollar más ese clúster, digamos, industrial que abastezca la minería y aprovechar para desarrollar industria por ese lado? O la joyería, que es una cosa que podríamos desarrollar. No es increíble que no haya joyería de oro, siendo nosotros el 5º productor de oro a nivel mundial. Te cuento en el caso del oro lo que sucedía hace algunos años. Nosotros estuvimos en el proceso inicial de la formación del Consejo Nacional de la Competitividad, porque justamente a partir de un CADES que se planteó esa iniciativa. Y en ese momento el oro que producíamos en el Perú se exportaba y no se podía vender en el Perú. El oro que producían, porque si no pagaba impuestos. Se tuvo que hacer una figura de exportación y reimportación para permitir que los joyeros peruanos pudieran acceder al oro producido en el Perú. Pero bueno, eso seguramente que ni se ha arreglado. No, no sé en qué nivel ha quedado, pero sí es cierto que ya se puede comprar oro producido en el Perú por parte de los joyeros peruanos. El tema aquí bien, para generar un clúster tiene que ver con varios factores. Primero, se necesita una visión de largo plazo. Es decir, se necesita tener una meta a 10, 15 años de lo que se quiere lograr. Se necesita tener un acuerdo público-privado alrededor de determinadas condiciones. Se necesita estabilidad. Se necesita liderazgo, que puede ser en algunos casos el liderazgo ha sido del sector público, en otros casos en las experiencias internacionales el liderazgo ha sido del sector privado. Se necesita generar un ambiente favorable a la innovación. Y en ese sentido, normalmente o con frecuencia, son fondos públicos los que estimulan la innovación en tecnología, porque la innovación en tecnología es altamente costosa. Si una empresa individual lo hace y pierde individualmente. Claro. Si una empresa individual lo hace y gana, pronto todos los demás están en condiciones de imitarla, salvo que sea un cambio patentable, un nuevo producto patentable, y entonces se socializan sus ganancias. Es por eso que el Estado juega un rol. Normalmente son fondos concursables, no se trata de dar un subsidio. Pero aquí el Estado no tiene nada de eso. Ha comenzado algo, ha comenzado con el Fondo de Innovación, así es, el del BID. Está trabajándose, entiendo, algunas otras posibilidades de fondos. Tenemos mucho retraso. Mucho retraso, ¿no? El Perú tiene, según leo ahí, 0.1% del PBI en inversión, en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, como se le llama. Así es. En cambio, Chile tiene muchísimo más, 0.7 creo, sí, ¿no? Así es. Y Europa tiene alrededor de 3%, Japón, Estados Unidos entre 4 y 5%, ¿no? Todos estos países a quienes hemos aludido, los BRICS, los N11, o sea, China, India, Brasil, Rusia, Vietnam, México, etcétera, han incrementado sustancialmente su gasto en ciencia y tecnología. Ese es uno de los factores de su éxito. Y precisamente quizás este tema nos puede llevar a otro de los trabajos. ¿En qué país queremos vivir? Escenarios del 2021. No. Nosotros acá hemos trabajado con un panel experto de 20 personas, con los cuales primero identificamos un conjunto de desafíos nacionales, a partir de los desafíos nacionales, cuáles eran los cambios probables hacia el año 2021, y entonces qué rango de probabilidades existe de que el país pueda ubicarse en una situación mucho mejor o en una situación mucho peor. El resultado principal es que, bueno, interpretando ya a posteriori la selección del panel experto sobre los escenarios más probables, es que nosotros entendemos que habría hasta 4 factores que son grandes apalancadores de un cambio favorable. En primer lugar, la apertura internacional, la apertura de mercados, la apertura internacional, ¿no? En segundo lugar, la capacidad de articular clústeres, ¿no es cierto? En tercer lugar, la formación del talento,
Es decir, no solo la gran reforma de la educación, sino la formación de, digamos, investigadores, innovadores, gerentes, políticos de élite que puedan conducir el país, que puedan resolver la crisis del liderazgo que más o menos se viene mostrando hace varias décadas. Y en cuarto lugar, la inversión en ciencia y tecnología, en innovación. Y pensar que la innovación no solo es un tema que requiere laboratorios muy sofisticados, etcétera. La innovación también es adaptación. Con la globalización, la tecnología tiende a convertirse en un bien accesible que uno puede comprar, adaptar y diseminar. De acuerdo. Y bueno, en todo eso estamos, quizás ese plan pueda servir para alguna de estas cosas. Estamos un poco en pañales, no tenemos una visión de largo plazo, no tenemos un plan estratégico de largo plazo, digamos, que nos permita de alguna manera ponernos de acuerdo hacia dónde vamos efectivamente, de modo tal de orientar recursos hacia estas líneas. El problema es cómo definir, por ejemplo, esas líneas, ¿no? Porque normalmente es el mercado el que mejor las podría definir, pero si queremos adelantarnos, ¿cómo hacemos para ver hacia dónde orientamos ciertos recursos? Los estudios de futuro lo que hacen es identificar, en base al conocimiento experto, aquello en lo que tenemos mejores probabilidades. En ese sentido, no es, digamos, una orientación que parte de un deseo o de una o de una definición de un juicio de valor. Esto es mejor que esto, ¿no? Sino es explorar por dónde van las posibilidades y dentro de esas posibilidades elegir la que consideramos más conveniente. Eso lo hace, por ejemplo, Japón desde el año 1986, Corea lo hace cada 3 años. Irlanda ha definido hacia el año 2021 en cuáles de 5 sectores va a poner todo su esfuerzo de apoyo estatal y promoción en ciencia y tecnología para hacer en esos sectores un competidor de talla mundial. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que ¿Y hacer. en qué líneas sugieren ustedes hacer eso? Bueno, estamos explorando algunas líneas. De hecho, la agroindustria, la agroexportación es una gran posibilidad. Nuestra gran variedad de ecosistemas nos permitiría, digamos, ser un proveedor de productos boutique para consumidores de ingresos medio altos, ¿no es cierto? Interesados en salud y naturaleza. Tenemos muchas posibilidades de turismo diferenciado, ¿no? Tenemos todo lo que es la posibilidad de la que nos ofrece la culinaria, que es un nuevo elemento. La gastronomía. Así es, la gastronomía, que va tanto ligado al turismo como ligado a la agroexportación, pero también es un servicio que se comienza a exportar. Lo que yo quería destacar... El tema forestal, por ejemplo. El tema forestal, ahí estamos en pañales, Así y hay es. un potencial enorme. Pero lo que yo quería destacar es que a pesar que muchas cosas nos faltan, a pesar de que muchas cosas no tenemos, a pesar de que en los escenarios, tanto en el trabajo que hicimos el año pasado para CAE como en este año, hay cierto escepticismo de que el Estado sea el factor de arrastre y de liderazgo de los cambios. A pesar de todo eso, el Perú está avanzando, ¿no? A pesar de todo eso hay mejoras significativas. Creo que hay un esfuerzo del sector privado en haber conquistado mercados, en haber ampliado las exportaciones, en haber reestructurado negocios para ser competitivos. Creo que hay esfuerzos también desde la sociedad civil por mejorar el curso el curso tendencial, es decir, aquello hacia donde converge lo que ya está produciéndose en el Perú. En opinión del panel de expertos al año de 2021 nos llevaba a una mejora regular, digamos, ¿no? Por calificarla de alguna manera. En el año 2021 habríamos mejorado, aunque no tanto como pudiéramos. Sin embargo, existe siempre la posibilidad, de tener un retroceso, ¿no? Que será el escenario más probable si es que no sabemos gestionar temas como la pobreza, como los conflictos sociales, ¿no? O la eficiencia del Estado, o pasar a un escenario de alto crecimiento, de un crecimiento sostenido de promedio de 6%, en el cual estaríamos en mucho mejores condiciones para plantearnos el salto hacia ser un país del primer mundo, que es uno de los temas que queremos desde los últimos CAEs meternos como una mística. Tenemos que aspirar a ser un país del primer mundo. Eso, efectivamente. Bien, muchísimas gracias, Juan Díaz, y felicitaciones por este esfuerzo, por pensar el largo plazo, el futuro, y de alguna manera pues orientar las decisiones de política. Gracias, Jaime, por permitirnos compartir estas ideas. Juan Díaz, Centro de Estudios Estratégicos de IPAE. Vamos a una pausa, regresamos.